Ok, nada, Piquete. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches para cualquiera que nos esté mirando. Tengo aquí, frente a mi presencia, a una leyenda urbana viviente. Mi tocayo, Raúl de Escuadrón Patriota. Bendiciones y saludos, mi hermano. Gracias Y por la, entonces, por la oportunidad. no, y gracias por lo de leyenda. Me siento humilde con ese No, 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 calificativo, no, pero, no, es que no hay otro adjetivo. No hay otro. pero gracias. En realidad formo parte de todo este gremio lindo que ha ayudado a hacer la modesta, pero increíble historia del hip hop cubano, ¿tú sabes? A ese gremio ahí pertenezco, chévere. Así que Así, así, gracias. así. No, 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 para mí es un honor. Yo me acuerdo, que eso no te lo había dicho ahorita detrás de cámara, pero te lo quiero decir ahora de frente y que el público lo vea. Por allá por el 2018 fue cuando me hiciste la invitación a aquel concierto en... En la pandemia, estábamos en la pandemia. No, la pandemia fue el La 2020. pandemia fue después, ¿no? Sí, fue en el 2018 un concierto privado que hiciste en la casa de La Habano, Oh, ajá, ahí en en la la, pequeña en la Habana. pequeña Habana, Que fue por el sí, fue un privado, sí. un Por privado. forma privada. Y me invitaste y cuando fui que te vi, oh, dije, "Ño, se nota la vibra en el ambiente Gracias, mi cuando cogiste hermano, el mic. gracias. A mí no se me Gracias, olvida, no, 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 no. Hay que honor gracias, a mi quien honor hermano. merece. Entonces ahora tenerte aquí una vez más después de tantos años, habíamos hablado por teléfono y demás, pero no habíamos tenido la oportunidad de volvernos a ver. Y que me dejes el chance, uff, más que agradecido. Va, te voy a decir de que ahorita hablábamos de eso, pero te lo voy a decir aquí porque creo que estas son de las cosas que hay que decirlas públicas, hay que hacerlas públicas definitivamente. Eh, Admiro los programas que tengan contenido serio, admiro los programas que por lo menos se esfuercen por hacer trabajo serio. Gracias. Y yo creo que tu programa es uno de esos programas dentro de toda la cosmovisión esta de la música urbana, cubana, tú sabes. Llámese reggaetón, llámese hip hop, llámese como se llame. Yo te he seguido tu rastro, a ti y a tu equipo, y he visto que están intentando hacer un trabajo serio y dar Es un difícil, contenido serio. es Yo sé difícil, que es difícil, bien difícil. yo sé que es difícil, pero, pero se aprecia, ¿no? Wow. Las ganas y la intención de hacer un trabajo, discúlpame, un trabajo serio, ¿tú sabes? No, y aparte, viniendo de ti, que nos dé ese reconocimiento, significa muchísimo. No, es que pasa poco, vaya, con todo el respeto de todos los demás canales y todos los demás creadores de contenido. Pasa poco que se haga, o al menos se intenta hacer un trabajo serio. Sí. Y entonces cuando está pasando, tú lo notas. Cuando tú ves que alguien está esforzándose por hacer un trabajo serio, tú rápidamente lo notas. No, se agradece porque muchas veces mi equipo que está detrás de cámara, a veces también uno como, no que se aflige, pero que a veces uno dice, brother, no es que nos creamos la última Coca-Cola, pero tratamos de marcar una diferencia y darte un contenido un poco educativo. Aunque tengamos o no la razón, pero no es lo común que vas a encontrar en las redes. Y a veces uno se queda así como, la gente no se da cuenta. Y coño, que lo digas así, a mí por lo menos me enorgullece, estoy seguro que a todos ellos también. Sí, So, sí, no, es un saludo mil para... gracias. Estamos en unos tiempos, estos tiempos modernos, sobre todo, de mucha inmediatez. Sí, La gente no se compromete mucho con las noticias y están ya casi adaptados, porque el mismo ritmo, la misma dinámica de la sociedad te impone a las noticias rápidas. sí, Dime lo que me tienes que decir muy rápido, porque no tengo tiempo para muela, tú sabes. claro. Sin darnos cuenta que en esa muela, en ese desarrollo de la información, es donde está la esencia de la talla. Ahí está el detalle. ¿Entiendes? Pero bueno, agradecido de verdad al piquetón de ustedes No, ahí. gracias. Vamos a entrar en materia porque esto es una charla de rap y de historia con una leyenda que tengo delante de mí. Quiero aprovechar la oportunidad para sacar toda la información que por lo menos yo quisiera saber y no encuentro mucho. O sea, cuando uno trata de culturizarse de lo que pasó antes de, no hay nada. Dígase porque las redes sociales no existían en aquellos momentos, o dígase porque no ha habido alguien que se instruya y tome la responsabilidad de ir inculcando de generación en generación que ha pasado antes de. Por ejemplo, en PR, cualquier chamaquito hoy en día puede saber lo que pasó con anterioridad de generación en generación, porque los propios artistas se han encargado y las personas que están en los medios de ir contando.
Y el boca a boca, a lo mejor tú no lo viviste, pero tú dices, bueno, tal disco existe, tal de esto existe, tal artista existió. Pero nosotros como que muchas cosas se han desvanecido en el devenir de la historia. Y aquí quiero estar yo para preguntar. Yo me empato con lo que es la cultura hip hop y el rap en los 2000, porque yo nací en el 91. Evidentemente yo no sé nada de rap de los 90. Lo poco que he podido escuchar ha sido ya de grande. De yo como conocedor que quiero ser, porque me gusta la música. Entonces, creo que para mí, para muchos, incluso personas menores que yo, el rap comienza de la generación de ustedes, los Ardianos, Escuadrón, Silvito, demás y demás. Y no es así. Antes hubo una camarilla de grandes raperos y quiero hablar un poquito de ellos. Saber si alguno fue influencia, si alguno fue motivación. Evidentemente yo estoy casi seguro, me lo dirás, que muchos de los pilares que te motivaron a cantar han sido del mercado anglosajón. Pero quiero saber si también hubieron nacionales que tú mirabas como, wow, quisiera ser como él. Ok. Primero decir de que sí hubo una generación que nos antecedió a toda esta otra generación que vino después que tú acabas de mencionar. Y una generación muy, muy talentosa y muy buena. Todos estos artistas de los 90, principios de los 2000, que muchísimos, hay muchos activos todavía. Hay otros que por alguna razón se desconectaron un poco del hip hop, pero hay muchos todavía que están en activo, ¿eh? Pero eso fue una generación dura, eso fue una generación durísima, llena de talento y una pila de piquete que estaban echando humo. Yo era público, yo tuve la oportunidad de poder disfrutar de todas esas bandas de los finales de los 90, principios de los 2000. Yo tuve la oportunidad de disfrutar muchos conciertos de esas bandas de hip hop cubanos, tú sabes, desde Alamar, sí, desde todos esos gremios que donde se presume que nació todo este movimiento, tú sabes. Pero yo tuve la oportunidad y definitivamente era una generación muy poderosa. Fíjate, si era una generación poderosa que nos influyó muchísimo. A mí personalmente me influyó porque yo era público. Yo me empiezo a conectar verdaderamente que yo decido, esto lo he dicho algunas veces, pero este detalle lo he dicho poco. Yo decido asumir que voy a cantar hip hop después que yo salí de un concierto en 19 y 10. ¿De quién era? De ver, imagínate, fue en el año 2001. Estaban el gremio, la crema del hip hop cubano en ese momento. Casi todos estaban esa tarde ahí en 19 y 10. Anónimo Consejo. Estaba todo el mundo, Obsesión, Anónimo Consejo, Papo Record, EPGMB, Junior Clan. Hay mucha gente por ahí de ese tiempo que si recuerda esa tarde en 19 y 10, no me vas a mentir. Recién habían venido algunos artistas que habían venido aquí a Nueva York a cantar, Anónimo Consejo, creo que Hermano de Causa, habían como 2 o 3 gente, Obsesión, creo que había ido también a Nueva York, y estaban recién llegados a Cuba. Venían con esa experiencia de haber llegado, tú sabes, a la mata, a la génesis, a la génesis de todo. Y hubo ese concierto, yo estuve ahí esa tarde, y a partir de ese momento, esa tarde, y fundamentalmente después que yo escuché esa tarde, ya los había oído otras veces, pero después que yo escuché a esta banda que te voy a decir ahora, fue que yo dije, yo tengo que hacer esto. Yo quiero hacer esto. Que es EPGMB. Eso fue en el rap cubano mi influencia primaria. EPGMB. Ellos tenían el proyecto con Michael de Junior Clan y tal, pero el Piti y el Jordi, porque yo no vi al difunto Barbarito, que también pertenecía a EPG. Yo los vi a ellos dos. Y esa era mi influencia. Y todo el que recuerda los inicios de Raúl del Escuadrón en el hip hop, que antes éramos 4, no era yo solo, éramos 4, pero todo el que recuerda las primeras incursiones de Raúl en el rap, sobre todo en la capital ya, cuando nos insertamos en la capital, puede recordar que yo rapeaba muy similar a EPGMB, fundamentalmente al Piti, porque esa fue mi influencia directa, EPGMB. Y era una generación definitivamente poderosa que sentaron unas bases increíbles. Una pregunta. Yo siempre he escuchado hablar
a muchas personas que son conocedores de género, pero yo no puedo afirmar nada porque no lo viví. He escuchado música después, pero no es lo mismo, porque los colores ya no son lo mismo. A lo mejor sientes que el vocabulario ya ha decaído con el devenir de los años, porque imagínate tú, son cosas que han pasado hace 20 años. Pero siempre he escuchado que como que en esa generación Papo Records se distinguía muchísimo de todo. Era como, se puede catalogar como el mejor de esa época. ¿Es cierto eso? A mí nunca me ha gustado definir sobre todo en el hip hop, con el fundamento y el compromiso que tiene, en quién es mejor y ni quién es peor, porque es muy subjetivo. Claro. Porque estaba Papo Records, que es un letal. Papo Records era un letal en esa época. Pero habían otros piquetes, te estoy repitiendo. Estaba Anónimo Consejo, que eran unos... Sí, pero ya no estaba Obsesión, dos, ¿no? Eran dos artistas. Estaba Doble Filo, pero estaba Doble Familias Filo. Cuba Represent, pero estaba Alto y Bajo, Barón González y tal, Sí. pero habían una pila de letales, a mucha gente le gustaba Papo Records, pero habían otra gente que decía, sí, Papo Records, sí, pero fulano y mengano, que estaban a un nivel O sea, que brutal. acá como el más popular, pero... Exacto, por eso te digo, para mí es difícil definir quién era mejor, porque eso es más bien un criterio que lo da lo popular que tú seas. ¿O no? Exacto, por popularidad. ¿Entiendes? La gente confunde un poco ser popular, ser, tú sabes, el mejor o el más talentoso. Por eso te digo que es muy subjetivo. A mí me gusta pensar de que sí, Papo Records definitivamente era un letal de ese tiempo. Era uno de los enzimas completos. Era uno de los enzimas completos, súper versátil, súper bueno. A mí me gustaba mucho. Pero habían otros maestros de ceremonia, habían otros en sí. El movimiento estaba muy duro en ese tiempo. Muy duro. A mí me gustaba mucho más, siempre, el día uno, siempre me gustaban más los piquetes que tocaban los temas sociales. Claro. Y si íbamos a ver eso, por eso me gustaba BPG, por eso me gustaba Anónimo Consejo, por eso me gustaba Obsesión, porque eran gente que iban quirúrgicamente a tocar los temas de la interés, sociedad, claro. los temas de la negritud, de los problemas de la raza, de los problemas de... No, que eran los tú temas de sabes. interés para ti. Exacto, era con lo que yo básicamente me identificaba y me gustaba más, pero sí, definitivamente. Te repito, Papo Records era muy bueno, pero lo había muy buenos en esa época, muy buenos. Una pregunta que tengo que hacerle obligado. Siempre ha existido este mito de que el Insurrecto fue el mejor rapero de la República y que en su época era el mejor rapero en el gremio del hip hop de su época. ¿Qué tan cierto puede ser eso por un título que hayas ganado en un lugar? Porque también no es secreto de que he visto muchas personas que han salido y han dicho, tu carrera fue muy corta dentro del escenario de rap. So, ¿cómo es posible que él mismo también se lo ha colgado como título de que yo soy el mejor rapero el mejor bolígrafo de la República? Okay. Lo que pasa, Tocayo, lo que pasa es que recordemos que el Insurrecto también persistía en esta misma época donde estaban todos estos letales también. Por eso. ¿Qué pasa? Yo vi al Insurrecto, no lo vi. Ahorita te contaba de que yo al Insurrecto lo vi 2 veces. Yo vi al Insurrecto en el Café Cantante del Teatro Nacional, que no se me olvida más nunca, con un jean medio gris ancho, una camiseta negra, una guantilla. La película. Un bling bling por aquí, no sé qué. Y yo lo vi en vivo. Era un tipo muy versátil. Era muy versátil, igual que Papo Records. Se le llamaba versatilidad porque dominaban los estilos frescos y, claro. Y su flow era un flow, tú sabes, un flow, como decíamos nosotros, yumeteado. Porque al Insurrecto siempre lo ubiqué en este artista que estaba más cercano al hip hop americano. Sí, su pinta, su talla, su manera, nacional como su manera de defender los temas. Era bien cerca a la talla más americanofli, tú sabes. No a lo criollo. No a la hip hop que estaba pasando fuerte ahí dentro en el patio. En la escena local. Y entonces eso obviamente te da un toque de distinción porque es algo diferente. Claro. Es algo diferente que estaba pasando. Ok. Considero que era otro de los buenos de esa época. Pero también tuvo una carrera muy corta dentro del hip hop cubano. Y para tú poder establecerte en el tiempo y poderte, o que los demás te nombren, autonombrarte, tú tienes que haber dejado
una huella Sí. que esa huella, esa persistencia, solamente te la da el tiempo. Claro. Y considero que el Insurrecto estuvo muy poco tiempo en la escena del hip hop, estuvo muy poco tiempo en la escena del hip hop. Si bien los demás piquetes siguieron cultivando el hip hop, siguieron en la resistencia urbana, desde el hip hop, desde el discurso del hip hop, yo recuerdo que él se fue muy temprano. Y era bueno, definitivamente. Pero te repito, definir como que eran mejor, como eran mejor, es muy complicado, porque a mucha gente le podía gustar, pero había otra tanta gente que preferían otro tipo de artista, claro. otro tipo de artista. Ahora, si tú me preguntas, para mí que para ser un artista completo, un artista letal, en esa época, por ejemplo, había unos artistas de hip hop en la escena de hip hop mucho más liricistas que el Insurrecto. El Insurrecto tenía mucho estilo. Pero a nivel de competencia en lírica. Pero en ese tiempo del Insurrecto habían otros lyricistas. Ya. Sí. Él era güey. Como que no fue su peak. No considero. Yo creo que y esto que te estoy diciendo, todo esto es mi opinión. Sí, la percepción. De en ese tiempo, cuando todos esos animales estaban en ese tiempo, yo era público, yo no cantaba. Pero habían unos lyricistas que además también, aparte de ser líricos, muy líricos, tenían mucho dominio de la escena y tenían mucho flow, tenían mucha fibra para aquí, ¿entiendes? Entonces te repito, es muy difícil definir quién era o quién no era mejor, tú sabes. Caballo, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque, repito, yo vengo de la generación de ustedes para acá. No sé cuál era el discurso de los raperos anteriores a ustedes. Entonces, como que ya de cierta manera se ha estigmatizado que el rap cubano o es contestatario o es un rap consciente. Y sabemos que dentro del rap hay muchas vertientes, el gangsta rap, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: algo que siempre ha condenado en aquella época y en la actualidad también en Latinoamérica, algo que siempre condena el rap latino, por así definirlo, es en esta, digamos que guerrita imaginaria contra el reggaetón, es que el reggaetón lo que promueve es la autenticidad, ¿sabes? El bling bling, la cadena, las chicas bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Que si denigra a la mujer, que si palabra obscena, no sé qué. Pero yo nunca he entendido por qué existe ese discurso si en el rap americano lo que promueven es eso. Quisiera saber cuál es esa dicotomía, que a lo mejor yo la estoy creando yo imaginariamente, pero siempre se ha dicho que el reggaetón no, porque promueve esto. Sin embargo, cuando tú vienes a la palestra americana, eso es lo mismo que promueven, lo que con otro sonido. ¿Qué es lo que pasa? Que el hip hop americano, si más bien lo que más se conoció en un momento dado era el hip hop más comercial, correcto, es más mainstream, sí, es más vendible, es más popular, el que más se podía gozar y bailar en las fiestas, había otra vertiente, había un ala más radical del mismo hip hop, que como en Cuba y como en todos los lugares se ocupaba del discurso más radical, del discurso más urbano, del discurso de la gente, del discurso de la vida de la gente. Y aquí en Estados Unidos también. Porque aquí siempre le dieron mucha visibilidad a los artistas más comerciales, pero aquí había una cantidad de artistas haciendo hip hop comprometidos, sí, y tocando las situaciones de la sociedad americana, por ejemplo, pero lo que eso no se visibilizaban. A esos mainstream, el imperio de la música o el emporio de la música no le interesaba. Porque sí, era un discurso muy crítico, porque era un discurso muchas veces que iba contra el mismo mercado de la música por corromperlo, por contaminarlo. Y entonces a los negociantes no les interesaba porque esa música no se podía negociar. No era una música que era buena para el negocio, por lo tanto no le interesaba, pero había una cantidad de letales tocando los temas neurálgicos de la sociedad americana. Y en Cuba pasaba igual. ¿Y a quién le tocó esa responsabilidad? Al hip hop. Al hip hop fue el que tuvo la responsabilidad
de contar la vida de la gente, de contar el sufrimiento, el dolor, la inconformidad de la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Hay dos etapas importantes dentro del rap cubano. Perdón. El rap cubano de finales de los 90 y principios de los 2000, con todos estos letales, con todos esos animales que estaban, que ahorita los comentamos, tenía un discurso, muchos de ellos tenían un discurso social interesante y preocupante por por el tejido de la sociedad, por la dinámica y el tejido de la sociedad. Lo que pasa es que cuando entramos nosotros, la generación de nosotros, lo que hizo fue ponerle el listón más alto. Porque pasamos de muchas veces la crítica abierta, la crítica ambigua, la crítica... A un discurso frontal. Fuimos a un discurso frontal. Claro. Fuimos a un discurso directo. Y fíjate si es así, que fue en la generación de nosotros donde por primera vez, y te estoy hablando de los artistas de la generación de nosotros que fueron más visibles, se tocaban en los temas de totalitarismo, de canciones directas contra el comunismo y la palabra dictadura, que eso no existía. No. Fuimos nosotros los primeros, y esto te lo digo con humildad, régimen, la palabra régimen, la palabra dictadura, eso no se usaba en el lenguaje del equipo, por lo menos de los artistas más conocidos. Claro. Y nosotros nos atrevimos, en nuestro discurso nos atrevimos a usar una fraseología lírica que rompía completamente con los esquemas, la frontalidad, completamente. Y precisamente ahí donde está la diferencia de una generación a la otra, en el discurso. Fíjate si es así, que enseguida el discurso de la generación de nosotros empezó a chocar de frente con el régimen y con la dictadura. Y lo otro que te quería decir, tenemos que recordar que la música urbana cubana nace en condiciones muy particulares. Estamos hablando que vivimos una dictadura. Casi siempre el arte que emerge de una dictadura es un arte de resistencia, es un arte incómodo, sí, es un arte propositivo, ¿verdad? Y claro que hay estas canciones comerciales que a la gente le gusta porque hay que romperlo un poco con la realidad, porque todo no puede ser la crítica, todo no puede ser el cuestionamiento, es la realidad. Tiene que existir ese otro arte un poco más light, más superficial. Y eso pasaba en Cuba. Existía esa otra realidad donde la gente tenía esa añoranza por una vida que no teníamos en Cuba en realidad, porque en Cuba nadie era millonario, ni un carajo, ni nada. Pero sin embargo había muchos artistas que le cantaban esa vida, sin conocerla, pero añorándola tal vez. Mi pregunta es la siguiente. Si un muchacho actual, a lo mejor no quiere un boom bap, pero se identifica con un drill o con un trap, está con un discurso para nada consciente, para nada contestatario, simplemente se identifica con ver Amigos, un ejemplo, o a cualquier otro rapero de la actualidad, dentro del drill, dentro del trap, con ese mismo discurso, ¿se puede considerar rapero según un artista contestatario? Mira, hermano, yo tengo una teoría muy particular. Muy particular. Hágale pues. Y lo bueno de esto es que todo esto que yo estoy diciendo aquí lo sostengo yo, es mi criterio propio. Yo no estoy hablando en nombre del gremio del equipo cubano ni de los otros hermanos. Yo estoy dando mi criterio. Buena esa aclaración. Yo estoy hablando, todo lo que te voy a decir a ti es mi criterio personal, mi lectura de las cosas, cómo yo veo las dinámicas del movimiento urbano. O sea, yo no estoy hablando por el rap cubano, ni por mis hermanos, ni nada. Estoy hablando por mí. Yo creo que lo que define a un artista de hip hop no es solamente lo que canta, sino cómo vive también, sino el compromiso después. Tú sabes. Tú puedes cantar un drill, tú puedes cantar un trap, tú puedes cantar hip hop más clásico, tú puedes cantar hip hop más comercial, tú puedes hacer todo eso. Vamos a ver qué respalda, cuál es el estilo de vida que respalda ese mensaje que tú estás dando. Y yo creo que, como en todo en la vida, lo más importante es ser honesto contigo mismo. Porque, por ejemplo, y me voy a poner en primera persona, porque te repito que no quiero mencionar nombres aquí, ni voy a comprometer a nadie. Yo tengo todo el que quiera oír lo que Raúl del Escuadrón dice, cuál es su mensaje, cuál es su perspectiva de la música urbana o del hip hop, puede entrar a buscar cualquiera de mis canciones y ahí va a ver de qué va mi discurso. Ahí va a verme reflejado.
Pero cuando la gente me ve a mí después de ese discurso, cuando me ven en la calle, cuando me ven en una fiesta, en una esquina, donde quiera, la gente no va a ver algo muy lejano a eso que yo estoy cantando ahí, a eso que yo estoy reflejando ese mensaje. Y para mí esa es la gran conexión de defender una filosofía determinada. En este caso, la filosofía hip hop. No es solamente lo que tú cantes, no es solamente la imagen que tú proyectas o que tú envías para afuera. Es lo que tú vives detrás de esa cortina. Sí, tienes que tener un respaldo que avale lo que estás diciendo. Y eso es lo que define un artista de hip hop. Porque rapear puede cualquiera, man. Cualquiera puede rapear. Tú ves gente que se autotitula porque yo soy un animal, yo soy un rap. Sí, cualquiera puede rapear. Por ahí los hay que no pertenecen a la cultura hip hop, que ni la viven ni nada, y te rapean brutalmente. Te cogen cualquier beat y te lo desarman y tú te quedas diciendo, wow. Porque rapear puede cualquiera. Eso es una técnica. Ahora, soportar una filosofía de vida que tú estás proyectando, que tú estás transmitiendo, que tú quieres que la gente se conecte, que tú quieres que la gente te vea reconocida en ella, ya eso es otra cosa. Ya eso es más modo de vida hip hop. Durísimo. Cojan cátedra, mis niños. Cojan cátedra. Tocayo, ahorita hablábamos de una cosa que yo quería llegar ahí, pero te me adelantaste. Inicio de Escuadrón Patriota. Yo tengo entendido que eran 4 personas al inicio. Jorge, Alberto y Nairán. Exacto, ya. ¿Cómo fue ese encuentro a formar la agrupación y cómo fue el desenlace de ese encuentro? Muy rápido, porque esta es una historia que he hecho mucha, pero es una historia larga y te la voy a tratar de resumir. sintetizar. Winner en la casa. Nosotros somos wineros. Estos 3 muchachos eran Escuadrón Patriota. Jorgito, Albertico y Nairán. Ellos tenían el grupo de Escuadrón Patriota. Ya. Yo era muy amigo de ellos, estaba muy cercano. Y alguna que otra vez le hacía algunas canciones para que ellos las cantaran. Pero yo no cantaba. Yo estaba atrás de la barrera. Hubieron hechos muy puntuales que fueron los que me llevaron a cantar y a defender mi discurso. Gente que me dijo, ¿sabes por qué tú no te atreves a cantar lo que tú escribes? Porque yo escribía para otra gente. Yo escribía canciones de rap para que rapearan era como otra gente, un Ghost Rider. Exacto. Yo escribía canciones de rap para que la cantara otra gente. En un momento muy puntual alguien me dijo, brother, mete mano. defiende eso que tú escribes. Claro. Canta tú eso. Nadie va a poder transmitir mejor eso que tú estás escribiendo que tú mismo. Eso únele esta experiencia en 19 y 10 que se fueron alineando los planetas. Un antes y un después. Sí, que todo eso fue dándole forma hasta que yo dije, lo voy a hacer. Y estos 3 hermanos, Jorgito, Nairán y Albertico, fueron los que me dieron los que me dijeron, pero si vas a empezar, tienes que empezar con nosotros. Un paso adelante. Y le dije, vamos a empezar. Y ahí empezó. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Yo desde el día uno que comencé a rapear, yo tenía muy claro que era lo que yo quería hacer con el hip hop. Ya. De hecho, yo no entré al hip hop por moda. Había una cosa aquí en mi pecho, que era la realidad que yo viví porque yo fui pobre. Yo soy hijo de educadores, de 2 troncos de educadores. Che. Yo soy hijo de 2 troncos de educadores. Y yo desde muy temprano vi a mis padres siendo educadores y educando generaciones, pasando trabajo en la Cuba de Fidel, en la Cuba dictatorial, en la Cuba tiránica, en esa Cuba donde crecimos muchísimo. Y en el barrio, lo he dicho muchísimas veces, en el barrio que yo crecí en Guine, que es el barrio de Leguina, ahí se veían muchas cosas, un barrio pobre, imagínate tú, periférico. Y toda esa experiencia de niño y en mi primera adolescencia, en mi juventud, yo las tenía guardadas en el pecho. Y en el hip hop yo vi el vehículo para sacar todo eso que tenía dentro. Por lo tanto, desde el día 1, yo fui con un discurso frontal. Fíjate si es así, que los hermanos de los 2000, de los demás acá, cualquiera no me va a dejar mentir, que el día que yo me presenté en el Festival de Alamar, en el último Festival de Alamar de hip hop que se hizo, me votaron. Porque canté un tema que se llamaba Tropa Rebelde, que no se me olvida más nunca, con la voz de Camilo que decía Tropa Rebelde. Y ahí entré y lo que bajé fue la tiza. Eso fue el disco Voces Clandestinas. Voces, el primer disco, 2003 por allá. Vamos a llegar ahí. Y entonces yo siempre tuve claro desde el día 1, como lo tengo claro hasta ahora, que mi propósito y mi objetivo con equipo no era hacerme millonario, no era buscar dinero, no era cantarle a las ladies, no era hacerme el pepillo, no era hacerme. Yo tenía un compromiso
social, político, lo que sea. Y en el hip hop con 3 vehículos. Punto. Perfecto. Asumo que hubo un conflicto de intereses con el resto de los integrantes. Lo que pasa con el resto de los integrantes, cuando la timba se calentó, Todo el mundo echó para atrás. no, y sobre todo que yo lo entiendo. Claro. Nadie estaba para meterse en esas candelas, porque yo fui subiendo la parada en las canciones, cada vez escribiendo cosas más, cosas más. Y entiendo que la familia de los otros colegas, primero, ya a ellos no les interesaba el activismo o el reactivismo o el compromiso político que yo estaba encarando ya desde muy temprano. Ay, sí, es comprensible. No, yo lo entiendo. Si hoy todos esos muchachos son mis amigos, todos esos brothers son mis amigos hoy, viven aquí. Hay solo uno en Irán, en Cuba, los otros uno vive en Houston, otro vive aquí en Miami. Yo entendí que ellos se desconectaron porque ya no les interesaba tanto el camino que yo le estaba dando el piquete, y también la familia de ellos. Sí, cuidado, no te metas Hizo en mucha esto. presión. Porque cuando empiezan a venir los problemas de Raúl del Escuadrón, pero este loco que es lo que está cantando, pero este loco que le va Te va a buscar un problema. Ya, no era solo el problema para mí, el problema era para ellos también. Sí. No, y arrastraban a su familia. Exacto. Entonces, poco a poco todo se fue digregando, poco a poco todo se fue disolviendo hasta que me quedé yo solo. Yo nunca les cuestioné a ellos, nunca... Nada. Solo no, con la musa. Bueno, sí, pero hasta que ya me quedé. Yo lo único que hice fue quedarme con el nombre y decirle, caballero, ustedes se miran, pero déjenme el nombre, pues. Y empieza la carrera de... Pues vaya. Siempre, a mí me gusta cuando voy a hablar con un artista, darle un respeto a sus fanáticos. Porque, sobre todo con un artista que ya tiene una larga trayectoria, a veces se pierden cosas que no, por ejemplo, discos que no están en las redes, en las plataformas digitales y demás. Entonces a mí me gusta como que informarlos, mira, tu artista tiene este catálogo, si puedes consíguelo, si eres tan fanático. Entonces, en el research que yo había hecho, plus lo que yo conozco, yo quiero que me corrijas si esta es la discografía oficial de Escuadrón Patriota. Voces Clandestinas fue el primer álbum que eso sí lo conozco. Mi Testimonio, El Legado, que es el que más he consumido, La Nueva Filosofía de Lucha, De Vuelta a la Raíz y Desde el Lado Sur. Ajá. ¿Me falta alguno? Sí, esos son los discos oficiales, como discos. Ok. Por ahí hay otras colaboraciones, por ahí hay, pero esos son los discos más oficiales. Esos son los discos más oficiales. Creo que por ahí ahora estoy tratando de pensar. Te tiramos de para atrás, tocayo. Sí, creo que por ahí falta un disco por ahí. Pero bueno, eso no es importante ahora, pero creo que falta un disco por ahí. Pero sí, está bastante completa yo hacía un disco a cada 2 o 3 años, hacía un disco. Tampoco era... Yo hacía los discos cuando tenía algo que decir. Claro. Yo no hacía los discos Por hacer. por hacerlo. Yo hacía los discos cuando en algún momento tenía algo que decir. Punto. Y eso siempre ha sido. Yo he escrito canciones cuando ha llegado un momento de escribirla porque me siento conectado y la hago. Pero sí, bastante completo está por ahí los discos que... No, me gusta que la discografía se conozca porque hay personas que, coño, me gusta, lo conocí Lo que ayer, pasa, tocayo, pero ¿dónde lo encuentro? Que yo he sido uno de esos artistas que llegó muy tarde a organizar su trabajo. Eso con te la quería música. preguntar porque en A YouTube... todos nos pasó. No, evidentemente. A todos nos pasó. Porque- Yo llevo 3 años viviendo en los Estados Unidos. Y he visto que tienen como 3 canales de YouTube. Imagínate, cuando empezaron la gente, los brothers que me ayudan en todo esto, que me están organizando a esta altura todavía el trabajo, porque me dijeron, Raúl, esto es una tarea titánica. No, y es complicado. Porque eso que tú dices, como 3 canales de YouTube, gente que está subiendo canciones de nosotros, desde que nosotros no pensamos ni salir de Cuba. Y han monetizado con eso. Sabe Dios todo lo que se ha formado. Yo se los agradezco. Porque gracias a eso, ellos podrán haber monetizado, no, gracias a eso. Tú ganaste más, te diste a conocer la internacional. música, tú Fuera. sabes, fluyó un poco más. De hecho, muchos álbumes lo hiciste en Ecuador, si no me equivoco. No, uno. Uno, ¿no? La nueva filosofía La de nueva lucha la hice en filosofía. Ecuador. Ese disco lo hice en Ecuador porque yo salí a un contrato a hacer ese disco en Ecuador. Y entonces, imagínate, mi música todavía está muy regada porque son procesos legales. Es una locura, pero muchos artistas cubanos, por las mismas particularidades de Cuba, estuvieron esa problemática de su Claro. música
durante toda su vida. No, y la carencia de información para la época. Y el internet, y guau. Imagínate tú. No había como una disquera inscribir las canciones, era una loquera. Una cosa que a mí me gustaba mucho del tiempo de antes, ya me siento viejo yo también ya, eran los festivales de rap. Hoy en día, yo no tengo, por lo menos, ustedes me dirán, pero yo no tengo conocimiento que eso se siga haciendo. Por ejemplo, los puños arriba, cosas así, ya eso no se hace. Y es necesario. Sí, pero estos festivales, Puño Arriba, que fue uno de los más notorios, después que desaparecieron aquellos grandes festivales internacionales de rap, Puños Arriba eran propuestas independientes. Quiero decir con esto que el oficialismo, el régimen, el entramado cultural cubano no tenía las manos puestas en eso. Y cuando tú en Cuba tienes un proyecto independiente, que el régimen no pueda poner sus manos y tener el control de ellos, vienen los problemas. Ahí está. Y con todos esos proyectos que se intentaron hacer para darle mucho más fuerza al rap cubano, pasaba lo mismo. Casi siempre eran proyectos que nacían independientes, que queríamos que se quedaran independientes con nosotros, con el control. Con la matriz. Esa es la palabra, underground. Pero después venía el régimen. Cuando iban cogiendo voltaje, el régimen venía a querer poner sus manos, a quererlo controlar, a querer decir, fulano puede cantar, aquí no. Y era un problema. Te voy a decir, hubo un puño arriba en el Teatro América, porque ya esos eventos que nosotros hacíamos, en el Acapulco se hacían también. en el Acapulco también, ya Yo esos recuerdo, eventos que era se hacían, chamaco, pero yo me acuerdo. eran eventos que para el rap cubano no tener prensa, para el rap cubano no tener televisión, ni medios masivos de información a sus pies, eran eventos masivos, porque los hacíamos en teatros partidos, gente. O sea, y con el discurso exacto, que estaban dando. Exacto. Ya cuando el régimen veía que aquello estaba cogiendo aquella notoriedad, enseguida lo desarticulaba. Enseguida ponía sus manos y decía, esto no va. Si no lo controlamos nosotros, esto no va. Y así pasaba con uno y otra vez y otro proyecto. Poco a poco eso se ha ido afectando a la cultura. Porque... Así pasó con la comisión depuradora. Sí. No, ahí voy a llegar ahorita. Ya. Ahí voy a llegar ahorita, que ahí sí esa es mi época. ¿Entiendes? Ellos todos esos proyectos, ellos se metían y los rompían. Porque no les cuadraba, porque era el discurso que ellos no querían oír. Sí. Todos esos proyectos traían el discurso que ellos no querían oír y sencillamente lo desarticulaban. Y independientemente de eso, creo que es algo más allá que perjudicó al underground del rap cubano. Algo por lo que yo creo que también le hizo mucha mella es a descubrir nuevos talentos. Porque gracias a todos esos festivales, tú te ibas conectando. Era la idea. Oye, papi, el viernes hay un festival en tal, y a lo mejor tú eras público, a lo mejor tú eras un Raúl en un inicio. Y tú te identificabas con lo que estabas viendo de tus artistas. Era la idea también. Te entraba el ADN y tú decías, me voy a poseer por los dioses de la tinta y voy para arriba del lío. Entonces creo que se va perdiendo esa gama de la música urbana cubana de raperos. Porque al ver carencia de festivales. Eso, pero había algo mucho más importante. Cuando los artistas que les gustaba el hip hop, que les gustaba el hip hop consciente, que escribían, un montón de nueva generación esa que se conectaba, que se identificaba y que querían hacerlo. Cuando ellos oían todos los problemas que nosotros nos buscamos, decían, para el carajo. Esta candela no es para mí. Ya, Candela. Ya, Candela, esta gente. Ya, ¿qué va? No. Y la gente decía, no, porque era tremenda perra Candela, porque lo único que todavía era la seguridad del Estado. Y en esa época, en el peak de ustedes, tú no podías venir con un discurso diferente siendo rapero. Porque no. Tú no podías venirme a decir, mami, muéveme las nalgas, porque tenías que decir, salúdate y camina, vete para el reggaetón. Era así, era la real. Entonces, o te apagabas como músico, en este caso como rapero, o tenías que mudarte de género. Porque estaba muy, muy fuerte el movimiento que ustedes estaban creando. Entonces, creo que ha sido un devenir de cosas que han hecho que no vayan desatándose nuevas generaciones, que después más adelante quiero hablar de eso. Yo siempre te he visto como un líder, un profeta. Sí. Sobre todo voy a darle un charao a mi amigo Kid Brown. En una entrevista que te hizo, yo lo veía y decía, bro, es una eminencia. ¿Qué significan las palabras? O sea, las palabras no, perdón. ¿Qué significan estos dos nombres que te voy a decir para ti? Quiero que tú me des tu perspectiva. Martin Luther King y Malcolm X. Ok. Malcolm X fue mi libro cabecera por mucho tiempo. Che. Malcolm X. Ok.
cuando uno llega a esa época del wake up, del despertar, que a mí me tocó muy temprano, Sí. y bendita sea la música aquí, porque fue una de las cosas, de las herramientas que me llevaron a mí a despertar. La literatura fue una de las cosas que también me ayudó a despertar. Y estos fueron de los primeros libros que yo tuve en mi mano. Sobre todo la biografía de Malcolm X, que la biografía de Malcolm X yo me la llegué a meter tanto hasta el tuétano, que yo me sabía hasta los diálogos, yo sabía hasta lo que iba a pasar después del capítulo tal. O sea, me metí en mi libro cabecera. Te sumergiste por completo. Sí, mi libro cabecera. Son de esos libros que cuando tú lo lees, ya más nunca eres el mismo. La autobiografía de Malcolm X, un hombre negro, un joven negro cubano, que vive en una dictadura, que no se daba cuenta que era una dictadura, pero en algún momento entendió que donde vivía era una dictadura totalitaria de izquierda, como la cubana, donde había mucha manipulación de la historia, había muchas mentiras contadas como verdad y muchas verdades que las contaron como mentiras. Había muchas cosas pasando para confundirnos completamente la historia de nuestra Cuba. Un joven que empieza a acercarse a este tipo de razonamiento, que comienza con una rebeldía innata y natural por la pobreza que vivió, porque quería hacer algo más importante con su vida, que no fuera a morir en un barrio puñalada en el ambiente, que tenía otras inquietudes. Cuando un joven negro, esa generación que te estoy narrando, coge el libro de Malcolm X en su mano, Se identifica. más nunca eres el mismo. Claro. Después que usted cierra la última página de ese libro, ya tú no eres más. Ya no hay un retorno para atrás. Tú te podrás meterte en otra historia, pero ya no eres más nunca el mismo. Ya tú te sientes que no eres más nunca el mismo. Y eso me pasó con Las Almas del Pueblo Negro de Du Bois. Y eso me pasó cuando leí a Marcus Garvey. Y eso me pasó cuando empecé a leer todos estos libros, la cabaña del tío Tom. Y eso me pasó con aquellos libros que yo leí muy joven, que me daban orgullo de ser negro y orgullo de raza y todo eso. Y esto que te estoy diciendo no es un problema netamente de racialidad, sino que me ponía de frente con mi historia. Con tu verdad. Y definitivamente más nunca fue lo mismo. Martin Luther King era otro personaje, otro luchador por los derechos civiles, pero era un tipo pacifista, era un tipo más quieto. Malcolm X representaba más la rabia que yo tenía por dentro, la ira y la violencia que te inculca un sistema como el que nacimos nosotros, como el que crecimos nosotros. Yo estaba más cerca de Malcolm que de Martin Luther King, aunque los dos definitivamente tienen su lugar. Me gustó mucho la disertación. ¿Por qué te la hago? ¿Por qué te hice la pregunta? Yo cuando escucho música, del tipo que sea, yo me voy en un viaje. Y si tengo una botella de whisky es peor, me extrapolo. Me voy a otra galaxia. La música de mi querido tocayo de Escuadrón Patriota, cuando yo la escucho, yo me siento y digo, bro, ok, sí, los ardianos, lo que tú quieras. Pero con ellos es otro feeling, es otro sentimiento. Sí, cuando yo escucho a mi tocayo, yo veo, como empecé diciéndote, un líder cívico. Porque la filosofía es diferente a pesar de estar en el mismo universo de lo que ambos grupos quieren decir. Y yo me identificaba con estos dos personajes que te dije. Y entonces al escucharte y me dices todo esto, digo, coño, no estaba lejos de la verdad. Claro, Hay claro. influencia ahí, obligado. Sí, Sí o no, porque se nota. A lo mejor una persona que no escucha la música como la escucho yo, o que quizás no sea, no sé, no importa si eres letrado o no, pero a lo mejor no te has documentado de quiénes son estos líderes políticos que existieron, no escucho una canción tuya como la puedo escuchar yo. Y no es que yo sea más político ni más nada por el estilo, porque no lo soy, no puedo ser hipócrita, pero sí me he sumergido mucho en esa historia. Y cuando la veo plasmada en tu discurso, con tus canciones, decía, tiene que haber influencia de estas personas, obligado, bro. Y por eso te hice la pregunta y me encantó. Definitivamente. Es que nosotros somos eso, una construcción. Hey. Una construcción social, en muchos casos.
vamos, tú sabes, agarrando todo este aprendizaje que vamos teniendo en el camino. Mucha gente les pasa, otros no. Otros nunca pueden beber, pueden consumir el aprendizaje porque ni siquiera se dan cuenta que están frente a algo que les puede enseñar para toda la vida. Pero yo, con ese olfato, yo todo lo que fuera luz y lo que fuera aprendizaje para mi cabeza y para mi espíritu, yo lo incorporaba. A chupar poder. O sea, es así. A chupar Es poder, así, a chupar poder. es así. Me gustaría que le dijeras el nombre de algún libro de cualquiera de esos líderes que a ti te motivaron para que los muchachos, si les interesa. Yo creo. O sea, voy a darle esto, pero te voy a decir esto que es muy puntual. Yo he evolucionado mucho mi pensamiento político. Siempre pasa. Yo he evolucionado mucho. Hay muchas cosas que yo le daba crédito de muchos de estos líderes. Ahora que ahora mismo no se la doy. Le puedes dar un descrédito. Ahora mismo no. Claro. No se la doy porque mi ideología política, mi filosofía política ha cambiado mucho. Pero bueno, igual, voy a hablarte de aquellos libros que yo pude haber leído en aquel tiempo. Te repito, de lectura obligatoria. Sí. La autobiografía de Malcolm X. Te estoy hablando de aquellos libros que yo leí. Vean la película. Las almas del pueblo negro de Du Bois, que era un intelectual afroamericano. Las almas del pueblo negro de Du Bois. Que ahora no me acuerdo el libro de Marcus Garvey, que hace la historia esta de los barcos que él había comprado para hacer el retorno hacia África, hacia Etiopía, aquella tierra que Haile Selassie, Majestad Imperial, había dado para que todos los que quisieran repartir. Bueno, ese libro. Pero hay otros libros, los libros de Frank Fanon. No sé quién es. Ahí me quedé. Sí, esos son escritores. Sí, ya me morí. Escritores que han hablado de la historia de los negros aquí en Occidente. De la historia de la negritud en Occidente. Pero yo te voy a mandar los títulos porque son libros que yo leí hace mucho tiempo. Ahora los títulos no recuerdo. Recuerdo más o menos los que escribieron esos libros. Pero son libros que repito, después cuando tú lo lees, porque a mí me pasó en ese tiempo. Sí, son cambia vida. No, sí, que no vuelves. No hay retorno, no hay retorno. No vuelves a hacer más. Duro. Toca y vamos para la música. La cabaña del tío Tom. Oh, sí. De lectura obligatoria, porque hay muchos tío Tom por ahí. En fin, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Volvemos a la música. El Legado. Ese álbum, al que no lo ha escuchado, se lo recomiendo. A mí me gustó muchísimo. Producido por El Prófugo, Champion Record. Muchas personas no le dan crédito a Prófugo como productor. Muchas personas como que se han ido más bien por lo popular que ha sido Real 70, etcétera, etcétera. Pero, papi, El Prófugo se merece... El Prófugo era un revolucionario de su momento, musicalmente hablando. Sí. El Prófugo estaba haciendo unos instrumentales en su tiempo que básicamente nadie, muy adelantado a su época. Adelantado. Y yo trabajé ese disco entero, lo produjo él. Sí. Y si te das cuenta de Raúl del Escuadrón que venía a cuando tú ves El Legado, te das cuenta que es otra historia. Es otra historia, musicalmente suena diferente. El mismo mensaje comprometido, el mismo mensaje, pero la música suena diferente. Es otro swing, es otra talla. Sí. Porque él es un tipo que estaba haciendo una música muy adelantada para su tiempo. No he entendido por qué mucha gente, y cuando me refiero a mucha gente no estoy hablando ni siquiera de público. Estoy hablando de propios artistas que trabajaban con él. Como que no le dan ese crédito. Yo me quedo así, bro. No es bueno. Prófugo es muy bueno. Prófugo es muy bueno produciendo. Definitivamente. Me fui. En ese álbum hay una canción titulada Dos Historias, featuring B, con Bian. Okay. Mi pregunta es la siguiente. Porque una cosa que es muy notoria, ya sea por relaciones, demás y demás, es que tienes mucho featuring con Aldo. Pero ¿por qué no hay tanto featuring de Escuadrón con el B? Yo creo, no sé, mi conocimiento tan de ella, esta es la única que yo conozco. De hecho, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde sí recuerdo que saliste, pero estabas con Silvito, no, yo con, creo que con era Michael abajo, Extremo. Abajo todos los presidentes abajo del planeta. Todos los presidentes del planeta. Que estaba bien también. El problema es que, si te das cuenta, Bian no tiene mucho featuring con mucha gente. No. Es un ermitaño en ese aspecto. Y no era por nada personal ni nada, era que sencillamente él en esa época hacía su trabajo. De hecho, tiene muy pocas colaboraciones con gente. Yo hice esa colaboración, ese tema, que fue un tema muy personal, que él quiso colaborar, porque estábamos narrando dos historias reales.
Pero no fue por nada personal, era porque él prefería más hacer su trabajo y él no... A mí en lo personal me gustaría, no sé cómo están las relaciones entre ustedes, ni quiero saber, pero me gustaría a futuro volver a escuchar los colores de los dos en una colaboración. Okay. A mí me encantaría. Yo me disfruté mucho esa canción en su momento. Una pregunta que creo que mucho del público tiene su incógnita es la siguiente. En la época de ustedes iban, ya lo hemos dicho ya, más que frontal. Pero la manera de accionar de la dictadura del gobierno cubano nunca fue encarcelarlos, nunca fue reprimirlos directamente. Su mecanismo de contrainteligencia era a los alrededores de ustedes hacerles daño. Hoy en día, muchas personas se preguntan cómo es posible que hayan influencers, hayan personas de más y de más en estos tiempos que por salir a la calle a decir algo o por decir algo en su Instagram, porque mueven masas también, puedan encarcelarles y demás y demás. La pregunta es la siguiente. ¿Qué época consideras que fue más fuerte a nivel de represión? Me refiero evidentemente a figuras públicas. ¿La pasada, la que viviste o la actual? Siempre ha sido así. Lo que antes era más solapado, ahora están más al descubierto. La represión de la dictadura está mucho más descubierta en estos tiempos, pero siempre ha sido así, siempre han actuado así. Ellos siempre todo así y con el pensamiento diferente más. Cuando a mí me hacen la pregunta, que tú me estás haciendo esta pregunta retórica, pero a mí me han hecho la pregunta directa. Coño, ¿por qué ustedes nunca fueron presos en aquellos tiempos que ustedes decían todo lo que decían dentro de Cuba? Yo no la hago así porque no creo. Pero yo no tengo problema con que la hagan. No, es que es lógico. Tú mueves masa. Sería un escándalo público. Mi respuesta siempre fue, primero, eso lo tienes que preguntar a ellos. Claro, no. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú? ¿Por qué Aldo en aquel tiempo no lo dejaron para el combinado, no lo dejaron para aquí? ¿Por qué habían en ese tiempo? ¿Por qué a mí no me metieron? No, yo lo que quería saber más bien primero, eso es cosa. Segundo, actualmente, ¿cuál fue más fuerte? Siempre ha sido así. Ahora por los acontecimientos que han pasado, obviamente está mucho más brutal. Pero siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. Yo nunca fui al combinado. A mí nunca me dieron por problemas políticos el combinado del Este, ni a Guanaján, ni a Quibicán. Pero bastantes citaciones, bastante calabozo, sí. Que era una manera también de tratar de desarticular la seguridad del Estado arriba de nosotros todo el tiempo. ¿Entiendes? Y claro, ellos siempre se han cuidado en diferentes momentos de los escándalos de facto. Claro. O sea, no es lo mismo que ellos desencadenen una situación que vaya a parar un escándalo, que ellos vayan a por un escándalo a la cara. De que ellos digan, vamos a hacer esto, que esto va a ser un escándalo. Ellos eso no lo hacen, porque ellos se cuidan un poco esa imagen. Ahora están dichados, en estos tiempos están dichados. Pero antes ellos decían, yo me imagino, por ejemplo, para sacarme de la ecuación, a los aldeanos, cogerlo y meterlo en aquellos tiempos con todo lo que esos chamacos estaban formando, meterlo para combinar lentes, eso ellos sabían que eso iba a ser una revolución. Eso probablemente el 11 de julio se hubiera adelantado un poquito si ellos hubieran hecho eso en ese momento. Y más con la repercusión internacional que tenía. Y ellos saben, ellos a lo mejor decían, a lo mejor le metemos 100 para abajo a todos estos chamacos y no pasa nada. Pero ¿y si pasa? Porque ellos sabían que eran muy queridos. Sí. Ellos sabían que nosotros éramos muy queridos por la gente. Por la sencilla razón que nosotros estábamos diciendo abiertamente la realidad de todo el mundo. Lo que muchos callaban. Y en el caso de los aldeanos, ellos sabían que era un error al que ellos iban a apostar. Sí. Y entonces es muy fácil de entender. Ellos trataban de contener los movimientos de hip hop de ese tiempo, de contener a Aldo Vivian, de contenerlo de otras maneras, atacando a su gente cercana. Yo creo que la metodología era distinta. Sí, claro, también. Quizás por la propia época. También ellos tenían más control en aquel tiempo. Sí. Entonces ellos evitaban el escándalo porque ellos querían dar la sensación de que todo estaba bajo control y que ellos tenían el poder y que eso no se iba a poder mover ahí y que nadie los iba a sacar de su centro. Entonces ellos jugaban subrepticiamente estas cartas, manipulaban metían tremenda presión que no se veía para afuera. Nosotros, que era lo que estábamos sintiéndola y viviéndola, era lo que nos dábamos cuenta. Pero ellos daban la impresión de que nada, formen lo que formen, todo estaba bajo control. Sí. Ahora no, ahora están a la cara.
Ahora los que están metiendo ahora sí es a la cara. Creo que también ha sido por una cuestión de época, porque a lo mejor lo que hicieron ustedes en los 2000, si lo hubiesen hecho en los 90 o en los 80, con el Mayimbe en su punto, no le daban ni break de que cogieran esa popularidad. Ajá. ¿Sabes? Eso. Cada época ha tenido... Hay una frase que quiero que guardes, porque a mí me sirve. Con gusto. La historia es ¿De quién la cuenta? la interpretación de lo que fue y no de lo que pudo haber sido. Uf, duro. Punto. Se acabó la poesía ahí. Eso es la historia. Un reflejo de lo que fue y no de lo que pudo haber sido. Punto. Entonces, preguntarle ahora por qué ustedes, candidatos, no fueron presos. Bueno, yo no sé. Tuvimos suerte. Ellos no quisieron. Ellos estaban tanteando de otra manera. Ellos estaban... No sé. Pero lo que yo sí puedo decir fue todo lo que vivimos en esa época. ¿Qué es la realidad? La gente no ve las consecuencias de los actos porque no se reflejaron en ustedes, pero sí se reflejaron en amigos, en familia, etcétera, etcétera. Personas que perdieron los trabajos por tener contacto con ustedes. Eso no lo ve el público. Y por eso hasta cierto punto es comprensible que estigmaticen y creen esa incertidumbre de por qué aquí ahora no. Bueno, ya que estamos en este tema, hay algo que quiero hablar. ¿Cómo ves toda esta parafernalia que se ha creado referente a los artistas que están regresando a cantar a la isla luego de haber sido a mayor o a menor escala frontal contra el gobierno cubano y decir ustedes son una dictadura, ustedes bla, 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 y ahora regresan a cantar y mucha gente los tildan de comunistas, los tildan de que está bien o de que está mal? Ahorita yo te decía, para atrás en la conversación te decía de que tú tienes que cuidar mucho tu actitud, tu proyección, lo que tú representas o lo que tú transmites a través de tu arte y de tu mensaje y de lo que sea. Esa ambivalencia a veces te puede salvar, pero a veces te puede hundir. Correcto. Tú como artista, tú no puedes decir que no te importa lo que la gente piense. No, eso es irreal. Tú nunca puedes decir que no te importa lo que la gente piense porque tu éxito depende se debe al público. De la gente. Correcto. Que dices tú que no te importa lo que piense. Primero. O sea, tú puedes tener tu compromiso contigo mismo y eres tú primero y después, pero el que te ubica, el que te sitúa en un camino de éxito no es la gente. Los que oyen tus canciones, esas canciones que tú haces, son la gente. Los que la ponen en la popularidad son la gente. Los que la hacen exitosas son la gente. Por lo tanto, tú tienes que cuidarte mucho de decir de que no te importa lo que la gente piensa. Que no te importa lo que esa gente que está afuera oyendo, dándole guataca y respaldando tu mensaje. Tú no puedes decir que no te importa lo que ellos piensen. Como artista serio y comprometido y responsable, te tiene que importar lo que la gente piensa. Y es lo mismo, y esto aplica para tu conducta. Esto aplica para tu conducta. Tú no puedes pretender meterte en un río y salir seco. No puedes pretenderlo. Ahí está la metáfora. Punchline. Tú estás dando este tipo de mensaje y después en un ciclo corto le das para atrás. Le das para atrás al mismo mensaje que tú diste. Le das para atrás. Hermano, ¿hasta qué punto era real eso que tú estabas diciendo? ¿Hasta qué punto era real? Sí, comienzan las contradicciones a salir las flores. Es muy complicado. Es su problema. Es un problema de cada artista que ellos decían hacer lo que quieren hacer. Lo único que tienen que tener, de la misma manera que cambian, que cambian de criterio tan rápido, si tienen esas agallas para cambiar de criterio tan rápido en cosas tan delicadas y cosas tan medulares, entonces tienen que tener las agallas también para aguantar la presión. Sí, hay que sostenerlo. Tienen que tener las agallas. Una pregunta, Tocayo, porque quiero ponerme en la posición de un público que diría, bueno, y si pasa esta situación, quisiera también darle respuesta a ese tipo de incertidumbres. Por ejemplo, el artista, vamos a decir que de reggaetón, mañana decide ir a Cuba. La gente empieza a tildarlo. Pero a ver, ¿van a Cuba qué? A cantar. Porque yo fui a Cuba hace poco. No, a cantar. No, yo no fui a cantar. Yo tuve un problema familiar y fui a Cuba expresamente. Todo el mundo sabe eso. Sí.
Pero yo no fui a cantar, ni fui a hacer turismo, ni fui a guarachar, ni fui a cuadrar un concertico, ni nada. Yo fui a cosas muy puntuales y viré. Ok. Cosas muy puntuales, familiares, con mi mamá. Pero eso de ir a cantarle, es que son muy, muy, muy complicados. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de que si tú como artista quieres ir a tu tierra y no vas hace 4 o 5 años, no cantas y quieres cantarle a tu gente y ya tienes ese compromiso de que tú dijiste esto, esto y esto y si Es lo que te estoy diciendo. si Tú tienes que regresas, asumir. Tú tienes que asumir lo que te toca. Tú tienes que asumir tu obra de acero. Tú tienes que asumir. Porque la gente puede pensar una cosa hoy y otra mañana. Sí. Ok. Pero hay cosas que son delicadas. Hay cosas que son delicadas y que te la tienes que pensar. Hay cosas que son delicadas y te la tienes que pensar. Como por ejemplo, de la única manera que tú puedas cantar en Cuba, señores, eso no es un secreto para nadie. no, estás Es que el régimen lo permita. obligado, no hay otra manera. Es que el régimen lo permita. Ahí no hay de otra. Cuba no es Australia, Cuba no es Europa, Cuba no es... Cuba es Cuba. Y todo el mundo sabe cuáles son las particularidades de Cuba. En Cuba no puede pasar nada sin que el régimen lo autorice. Absolutamente nada. Nada, ni cantar en ningún lado. Cantar en ningún lado. Sin que el régimen lo autorice. Nosotros, hubimos un grupo, en la generación de nosotros hubimos un grupo de artistas, para no mencionar el nombre que no es importante, que los últimos 3 años que vivieron en Cuba no pudieron tocar un micrófono ni en la ducha de la casa. Censurado completamente. Censura total. Hubo unos cuantos nombres que eran censura total. Tuvieron hasta la osadía, la dictadura tuvo hasta la osadía de mandar un mamotreto a los lugares nocturnos con los nombres de esos artistas. No los aquí queremos esta gente aquí. no puede y le decían, porque pierdes tu trabajo si no esta gente toca aquí. Claro. O sea, no hay manera de que en Cuba tú puedas hacer algo que el régimen no lo permita. Y entonces, tú dijiste que la dictadura, guau, de pronto tú vas a Cuba a cantar en espacios públicos, a hacer conciertos masivos. A mí no me toca, porque yo no soy investigador. Pero tú dices, aguanta presión y mantén una postura. Te toca. Por consecuencia, es así. Te toca. Causa-efecto, es así. Tiempo atrás, una figura bien polémica en este ámbito político, Residente Calle 13, fue de un concierto allá en La Habana. Recientemente yo vi donde dijiste literalmente parte del gremio del hip hop no vio bien que Residente hiciera ese concierto. Mi pregunta es la siguiente: si se te diese la oportunidad de hacer un featuring con él, ¿lo harías? Mira, hay ciertas cosas que tú te lo debes pensar bien para hacerlas. Estoy hablando desde el punto de vista artístico. Correcto. Porque si bien para otra gente todo vale, a mí no me vale todo. Hay cosas que yo no haría. Hay cosas que de hecho no hice en un momento determinado, que mucha gente del círculo mío cercano me dijo, pero, ¿por qué te dices eso? Tú eres loco. ¿Cómo tú vas a perder esa oportunidad? Correcto. Pero yo tuve que asumir yo tuve que asumir las consecuencias de mis decisiones en un momento determinado, porque a mí sí no me vale todo. A mí sí no me vale todo. Yo no me veo haciendo un featuring con René Calle 13, o sí. Pero René Calle 13 debe, si a mí se me da la oportunidad, y esto te lo digo con toda humildad, él debe reconocer que Cuba es una dictadura. Él debe reconocer, si vamos a hacer un tema, porque el featuring va a ir por esa dinámica de tema social o algo que es lo que él hace. Tiene que tener ese matiz. Obligado tiene que tener ese matiz. No, él tiene que reconocer mi discurso de que Cuba es una dictadura, de que Cuba se viola y por ahí va. Aunque, te digo, hay cosas que yo no hago. Es que de pronto no me veo haciendo una colaboración con... Si la oportunidad se diera. Esa gente está a unos niveles ahí que no creo que eso vaya a pasar. Pero uno nunca sabe, porque se aparece en cada cosa uno del camino, uno tiene que decir sí o no, pero a mí no me vale todo. Hay cosas que yo no haría. Duro. Me encantó la respuesta. Voy para lo que me gusta.
Aldo en un momento dado de la historia de su carrera, yo diría que asumió la postura de líder y comenzó a hacer estos álbumes compilatorios de artistas. Comisión Depuradora, Tribu Mocoya. Quiero que me hables un poco de eso porque son álbumes que fueron parte de mi adolescencia y yo para mí eso era... No, lo primero, lo más letal que te puedo decir esto, que eso fueron unas etapas brillantes del rap cubano. No solamente por toda la camaradería que había, por toda la buena vibra y toda la cantidad de gente que había conectada. Un paréntesis rápido, disculpa que te interrumpa. En la Comisión Depuradora, en el tema La Tiza, tu parte me mató. La tiza. Yo posteé hace poquito unas imágenes en la madriguera de esa canción. Ya, yo ni me acuerdo de esas letras. Ahí está, aquí estamos, que era tuya solo. Aquí estamos. Pero en la Tiza, que son un compilado de artistas, mi hermano, duro. Esa fue una época linda. Había una hermandad, había una conexión, se respiraba un ambiente familiar, se respetaban los códigos en ese tiempo. Había mucha, muy buena vibra en esos tiempos. Se hicieron muchas canciones. Pero más allá de eso, todo lo que se había generado, toda la energía y todo el ambiente que se generaba en torno a esa familiaridad, era muy lindo, muy rico. Eso no podía haber acabado nunca. Pero... Ahí quería llegar yo. Pero era inevitable. Mi pregunta es la siguiente. Ok, la vida cambia, las personas cambian, se presentan situaciones, demás y demás. Pero es que eso yo lo veo como algo tan, pero tan grande e importante. Porque estamos hablando de que tenías ahí a los mejores raperos del país, de un género. No. Hubieron 3 proyectos. Disculpa, me tocaba. Hubieron 3 proyectos en el rap. Recuerda siempre que este es mi criterio. Hubieron 3 proyectos gremiales del rap donde había mucha gente involucrada, mucha gente importante, muchos artistas importantes involucrados. Hubieron 3 proyectos que fue lo más importante de la escena del equipo cubano. El Cartel, que el Cartel fue un proyecto que le hizo la otra generación. No lo conozco. Los Anónimos, bueno, el Cartel. Eso fue lo más duro en cuanto a proyectos gremiales. O sea, se puede decir que ustedes vienen como que de ese relevo generacional. Exacto. Basado en eso. El Cartel, hay una canción por ahí que debes oírla porque yo hablo un poco de esto, que se llama Warning. El tema se llama Warning. Sí. Ahí yo digo, si no estuviste en el Cartel, ni en la Comisión de Pura, si no estuviste en los Mocoya con toda su nomenclatura, tú no me digas que tú eres matriz de esta cultura. Yo. ¿Entiendes? Buena barra. Esos son los 3 proyectos. Mira, pero me he más importantes, ¿ves? ¿Viste? Ahora me has dado tarea. Yo no conozco el Cartel. Va a buscar, ahí está la información del Cartel. En el Cartel estaban los letales de esa generación. No he escuchado nada. Pero después el Cartel, ¿fue un álbum o fue una canción? Fue un álbum compilatorio. El Cartel, que ellos hicieron conciertos y todo con ese proyecto que yo estuve. Duro. Yo estuve de espectador. Después vino la Comisión Depuradora, que fue otra brutalidad. Y después vienen los Mocoya, un poquitico más reducidos, pero igual de importantes. Sí. Porque mezcló muchos artistas interesantes, otros nuevos que venían arrancando con tremenda fuerza como Barbarito de los urbanos, ahí quería llegar también. Pero fueron proyectos que más allá de las canciones que pueden hacer o no, el espíritu que dejan es súper rico, súper contaminante, súper especial. Así yo lo viví. Una cosa, esos proyectos, yo a lo mejor le doy una envergadura extremadamente importante. A lo mejor otra gente me dirá, papi, no seas tan rendidor. Pero es que yo lo veo así. Porque ese tipo de compilaciones de artistas, por lo menos en el lado del reggaetón, tú nada más lo veías cuando un productor quería hacer algo así. No cuando alguien como Aldo, por ejemplo, se levantaba y decía, no, espérate, todos los míos vengan para acá, vamos a demostrar con skills. Entonces, ya eso se perdió en el sector de ustedes de hip hop. Sí. A mí por lo menos yo me quedo así que yo no siento que haya tocaste el tema de Barbarito que yo quería hablar ahí. Después de los Mocoya, creo que esa fue la introducción de él. Fuera de serie. Después sacó su producción La Barbarie. No. Y Belli. Barbarito fue evolucionando. Una bestia. Increíblemente. Una bestia. Increíble. Pero eso es lo que da tan puesto para el play de verdad. Pero, porque él estaba para eso. Disculpa. Él estaba para eso.
No, y se lo ganó. Él estaba para eso. Y se lo La ganó. progresión de Alvarito ha sido brutal. Se lo ganó. Tiene canciones icónicas que está dentro de la cultura cuando sabe que eso es un clásico de él. X, Y, Z. Pero a lo que yo me baso es que después de él no vino otra generación. No ha venido. No, es eso. Y parte, quiero que me corrijas si estoy equivocado o quiero que me des tu opinión. Yo no siento, por ejemplo, yo veo que tú aquí has colaborado con Doble 9, del cual me encanta. Pero Doble 9 es de aquí. Allá, yo no sé, yo no los conozco si existen en Estados Unidos. Hay muchos artistas trabajando, hay muchos letales que están yo dentro de Cuba. Quisiera todavía saber por qué los estandartes del rap cubano, los líderes, no le dan ese featuring. El problema es que la política, una vez más la política ha roto muchas cosas allá adentro. Y entonces es muy complicado para algunos artistas dentro de Cuba que están comprometidos con la cosa de Cuba, que son muy sociales, que son muy políticos, decirle a otros artistas que están artistas de hip hop, que están haciendo otro tipo de discurso que está lejos de eso, vamos a hacer un proyecto. Es que la política ha condicionado mucho todo. Sí, estoy 120% y de en el acuerdo. tiempo de nosotros, todos los que estábamos en una misma cuerda. Todo el mundo salía por un canal. Pero colateralmente se va perdiendo un relevo generacional de artistas dentro del rap cubano. Porque no hay emergente. Yo no veo un relevo. Deben haberlos, que deben estar trabajando y peleando duro ahí, tratando de hacerse visibles dentro de toda esta ola de ragamuffin, dentro de todo el reggaetón que también está prácticamente extinguiéndose. Pero yo no veo un cambio generacional de raperos. Después de Barbarito, yo no he visto más nadie que distinga, que tú digas, papi, este es un fuera de serie, el próximo fenómeno va a ser este. No lo hay. Y no sé si es que quizás ustedes como líderes han fallado. No sé. Quisiera saber qué pasa ahí. No, ¿Cómo más allá de saber, quisiera saber cómo se puede rescatar eso. Es que esa responsabilidad le toca a los que están allí. Nosotros lo hicimos cuando nos tocó. A ellos les toca a otra gente, que a otros líderes que tengan que salir. Piquete. Y hay otra cosa. Tú sabes que está pasando fundamentalmente con el reggaetón, que yo lo veo. Y te voy a hablar de reggaetón como género urbano entre la isla. Correcto. Se está quedando muy en la adolescencia el reggaetón cubano. Sí, estoy de acuerdo. Los artistas maduros, o sea, no hay artistas maduros que asuman el discurso del reggaetón, por ejemplo. Todo se queda muy chamaco, todo se queda muy... Si te das cuenta, todos los que salen son muchachos muy jóvenes. Que hay muchos que no duran nada, hay muchos que se caen muy pronto, desaparecen, muy pocos persisten, pero todo se queda en un ciclo ahí de adolescencia, de la primera juventud. Ya no se ve que trascienda. No hay artistas maduros asumiendo en el reggaetón, por ejemplo. Y en el rap, lo que está pasando es que hay muchos artistas jóvenes que les cuesta mucho poder llegar. Marichal hizo un challenge hace poco. Duro. Que salieron una cantidad de gente que decía, ¿sabes dónde están? Oculto. Buenísimo. Pero les cuesta mucho trabajo con el rap. Con el reggaetón a lo mejor es más fácil porque es lo que está y es lo que la gente quiere escuchar, las masas. Pero yo hablando con ellos te das cuenta que les cuesta mucho salir. Y si no salen, no te ven. Sí. Y si no te ven, no te puedes congregar. Y si no te puedes congregar, este tipo de proyectos por el que tú estás apelando no pueden funcionar. No salen. Durísimo. Ya nos queda poco y quiero entrar ¿Hemos dado una muela? Sí. No, yo estoy súper contento. Me he llevado muy buena experiencia. Reunión de padres. Título polémico en su máximo esplendor. Yo digo que como marketing eso ha sido el Da Vinci, no sé, la Mona Lisa de esta gente. Considera Raúl del Escuadrón Patota padre de rap a Molano, Edicá, Eduardo Mora, el Insurrecto y a Michael el Micha. Pero la pregunta básicamente es que si yo considero que ellos son padres de rap. Oh,
Como dice Mira, el título, reunión de padres. Aquí ha habido... Yo quiero pensar que ha sido una secuencia de malos entendidos. Yo quiero verlo como que más allá del título grandilocuente que le pusieron a ese proyecto. Eso es un proyecto más que ellos quisieron hacer, que ellos quisieron asumir. Repito, le pusieron un título con mucha grandilocuencia, reunión de padres. Yo creo que la pregunta del millón nunca se les quiso. Y yo creo que antes que se fundaran las espadas tenían que haberle preguntado a esos muchachos, ¿padres de qué? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Porque es que ellos nunca, nadie le ha preguntado. Yo nunca he oído que le han preguntado a los padres de qué. Porque a lo mejor ellos están hablando de padres de reggaetón. Porque si ahora tú me dices, son los padres del rap, yo te digo, el rap cubano ha tenido mucha historia, man. Claro. Y el rap cubano el rap cubano lo han hecho unos letales que se han mantenido, sí, mira, en un silencio, que trabajaron en su momento en un silencio brutal, que hoy las nuevas generaciones ni los conocen, pero los que seguimos esa estela bebimos ahí. Gente con mucho talento, gente buenísima, que nunca se la han dado, porque han trabajado desde el compromiso, de la responsabilidad. Gente buenísima, muchos activos, otros han ido. Un perfil diferente. Que hicieron muchísimo por el rap cubano. Que nosotros fuimos herederos de eso. En Mola, El Insurrecto, Edicá. Yo los quiero ver como alguien que formaron parte del proceso, pero ellos no eran el proceso. Ellos formaron parte del proceso. Sí. De hecho, cada uno de ellos, menos Michael, que Michael nunca perteneció al gremio del hip hop. Michael viene del 2006, okay, Michael, otra época, no de los 90. Michael viene otro. Él se metió, tiene familiares cercanos, el Alto, que creo que es su... Gente que estuvieron cerca, y me imagino que él tiene que haber estado en algún momento cerca del rap y eso, pero él nunca vivió como un artista de hip hop. Pero los otros tres pudieron estar dentro del proceso de rap cubano en su momento. Claro que estuvieron. Hasta que hicieron su transición. Ellos formaron parte del proceso, pero ellos no fueron el proceso. Y esto lo estoy diciendo con toda la honestidad del mundo. También sus carreras dentro del rap fue muy corta. Sus carreras dentro del rap cubano fue corta. Sí. Ellos mismos te lo explican. No, fue una carrera corta. Sí. Ellos transmutaron a la parte esta del reggaetón más comercial. Le pasó a todos los de esa generación. Damián, Drama, claro. Cubanito en su época. Pero ellos primera base. Pero a la hora de que tú dices, bueno, los padres, es la pregunta del millón, preguntarle a ellos los padres de qué. Es un título que se le puede quedar grande. Es que yo siento que ese título es muy grandilocuente, bro. Ese título, con la cantidad de letales que han habido en el rap cubano. Y te repito, ellos pueden haber formado parte del proceso, pero ellos no eran el proceso como para llamárselo los padres del rap. Si ellos están hablando que son los padres del rap, yo personalmente creo que no comparte. Además, no creo. Se va a calentar. No, yo estoy hablándote con toda la honestidad. Yo estoy hablándote con toda la honestidad. Yo te digo, el proyecto que idealizaron, el proyecto que quieren llevar a cabo está perfecto. Sí, y suma también. No, está perfecto como cualquier otro proyecto que aparezca, está perfecto. Y es la cultura y es la misma. Ahora, el bateo que se formó fue por lo grandilocuente, el título de reunión de padres. Pero yo hubiese querido que antes que, repito, se enfundaran las espadas, que alguien le hubiera preguntado a ellos, ¿padres de qué? Porque eso nunca se aclaró. Hay que hacerle una entrevista. Tocayo, me quedan 2 preguntas nada más. Y ya que estábamos hablando de esto de la reunión de padres, quiero hacerte una pregunta. ¿Eres consciente del beef que se ha creado entre Michael y Aldo? Dentro de la misma pregunta te voy a hacer 2. Una, ¿cómo crees que le aporta esto al género? Y 2, ¿cómo viste el desempeño como en sí que eres de Michael en esta contienda? Mira, yo estuve hablando de estos temas. Lo primero que sí te voy a decir es que ha sido muy bueno esto que ha pasado. Estoy de acuerdo. Para la música urbana.
cubana. Esto que ha pasado ha sido buenísimo en el sentido de toda la expectativa que ha levantado, de los niveles que alcanzaron los implicados en esto. Yo creo que en el rap cubano no se han hecho videos así, por ejemplo, para decirte. Gracias, eso he defendido yo. Yo creo que dentro del rap cubano, el video Trash de Silvito es una obra de arte. Lo he halagado donde quiera que voy. Cinematográficamente es una obra de Donde arte. quiera que voy lo he halagado. Y el tema Cazador de Sombras, por favor, la vida. Con todos los recursos que se han hecho esos trabajos. Los videos de Michael, que son otro concepto, más a lo comercial, pero son otras monstruosidades de audiovisuales. ¿Entiendes? O sea, el nivel al que ellos se elevaron en este beef. Fue demandante el beef. Ojalá que todos los beef por ahí fueran así. Ok, vamos a partir de ahí. Ahora, mira, mi hermano. ¿De qué estamos hablando aquí? Por mucho que tú quieras equiparar los conceptos musicales de un lado y del otro, es imposible. No hay manera. Tú tienes que leer esto. Desde la barrera que te toca. Michael tiene un estilo y los videos y los temas y su discurso y la lírica responde a su concepto musical, que es un concepto más fresco, un concepto más, tú sabes, más cómodo, más tranquilo, más cercano a lo que él hace, música comercial. Aún así, yo considero que mejoró muchísimo por los rivales tan altos con los que estaba enfrentándose. Pero el concepto de Michael nunca se apartó ahí. No, para nada. Él fue muy fiel a su concepto. O sea, la dinámica. No, de su zona de confort no se salió. No, él estuvo todo el tiempo. No se salió. Él estuvo todo el tiempo ahí respondiendo conceptualmente a lo que ha sido su trabajo. Sí, lo que él aprendió a lo largo de sus años. Lo único que lo hizo rapeando. Sí. Y los otros brothers, Silvito y Aldo, igual han defendido su concepto de la A a la Z. Pero si vamos a llevar esta discusión al plano del hip hop, a mí, tú me lo preguntas y te digo que no. Hay unos niveles ahí que no se alcanzan. No. Hay unos niveles liricales, de construcción, de discurso, estructura, de la manera, de todo, que Michael no lo alcanza porque ese no es su rango. No es su campo. Pero y no es que lo hizo mal. Yo creo que se me interpreta. No es que lo haya hecho mal. Él lo hizo muy bien en su concepto. Es el que mejor lo ha hecho de todos. Sí, definitivamente. De Definitivamente. todos En todo sentido. Pero que tú le muestras los trabajos a gente que sepa de hip hop. Si de lo que estamos hablando aquí es de eso, mira, yo le presenté los trabajos a gente que son del hip hop latinoamericano y no necesitaron más de 30 segundos para darse cuenta que conceptualmente, cuando vieron el trabajo de Aldo y Silvito y el de Michael, se nos cuenta que estábamos hablando de cosas diferentes. Claro. Él me dijo, esto es hip hop. Esto es hip hop. Esto es otra cosa. Bien hecha, pero esto es otra cosa. Por completo. Cuando tú sientes y te estoy poniendo otro ejemplo, cuando tú sientes los temas, olvídate cinco, porque me decían alguien, no, que el flow de Silvito es el mismo, que el flow de Aldo es el mismo y el de Micha. Correcto. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. No te metas en eso. Pero cuando tú te sientas en frío oír las construcciones de cada canción, no. Son dos conceptos completamente diferentes. Esta gente son demasiado rappers. Esta gente son demasiado rappers. Una diferencia de aquí. Y Michael la hizo bien. Michael la defendió y sobre todo, ¿sabes por qué le quedó bien? Porque él no fue a inventar en otro concepto musical. Él fue a hacerlo donde él se sentía verdaderamente. Lo que más me disfruté yo que fue una guerra limpia. En las demás hubieron muchas faltas de respeto que rozaron lo personal. Aquí no, aquí vamos entrando en música, tú con tus armas, con lo que has aprendido a lo largo de tus años y yo con lo mío. Eso fue lo que más me gustó a mí. Y otra cosa, bro, que quiero dejar claro antes de despedirme. Un mes puro entretenimiento. Quiero dejar claro antes de despedirme.
la valía, la profundidad, la constancia, el compromiso de un artista no se valida en una tiradera. Con sentarte a ver la obra de cada cual, ahí están todas las respuestas. Tocayo, cierro con esta pregunta. Considero yo, modestamente, que tu canción más conocida es Por si mañana no estoy. Sí, definitivamente. Sí, es que esa canción, de hecho, es una de las canciones de rap cubano que más se ha visto por todos lados. Trascendió fronteras de una manera sí. abismal. ¿Cómo no? Nunca esperaste que eso sucediese. No, es que nosotros estábamos en Cuba. Yo no me esperé nada. En ese nosotros hacíamos canciones en ese tiempo. Decadencia, La canción de los mares, Somos la raíz cambio. Lo hacíamos por instinto de supervivencia. Porque queríamos dejar plasmado en la historia musical cada momento que estábamos viviendo en Cuba. Así hacíamos la música nosotros. Sin pensar en que la música fuera a trascender o no. ¿Qué significa esa canción para ti como tal? No, imagínate, eso implica algo de lo más importante en mi vida. La poesía que tiene esa canción es imposible que no te extrapole, seas padre o no seas padre. Sí, señor. Es imposible. Y si no se te aguan los ojos al escucharla, no tiene sentimiento. ¿Qué tan importante es hoy en día el legado que es esa canción? O sea, ¿cómo consideras tú que es el nivel de importancia que deja esa canción en tu legado como artista? Ya te lo digo. Vamos a comenzar que es una de las canciones de rap cubano, rap, que más se oído internacionalmente incluso. Por mucho, creo que sí. Y todavía la gente te identifica con esa canción. Pero todavía la gente le canta esa canción a sus hijos. Se las ponen. Pero todavía hay gente poniéndole por toda Latinoamérica Nubia, Ali a los hijos, Ardito a los hijos. O sea, lo que logró esa canción en la gente ha sido súper lindo, tú sabes. No, eso no tiene palabras. Todavía hoy la gente comparte historia. Cuando nacen sus hijos en el hospital, acabados de nacer, ponen historia a la familia. Con la criatura cargada con esa canción de fondo. O sea, a esta altura esa canción tiene ya 15 años o más de 15 años. Hay cosas que son inmortales y van a perdurar por el tiempo. Tocayo, muchísimas gracias por la oportunidad. Vamos a freestylear un poco para despedir esto aquí. Yo, esto no es feca en la casa. Escuadrón en la casa. Vamos a soltar unas barras aquí. Gracias por la entrevista. Mira, hey. Bienvenidos a este mundo de las letras y las frases, donde bases y compases como un láser, enlace entre sagaces, liricistas y charlatanes que incapaces quieren soportar el peso y el peso hace que colapsen. Estamos de vuelta para todos esos soldados, gente despierta y los demás iluminados, hermanos. Hemos llegado tan lejos y no lo esperábamos. Música protesta trepando por tu hipotálamo. Tuve que volver para que esta mierda se encendiera. Estoy aquí por ustedes, cabrones, prendan las velas. Por todos los que dejaron que el sistema lo absorbiera, y ahora son zombies de esa moda callequera. Yo soy de los pocos referentes nacionales que critiques el sistema con depurado lenguaje. No les va con que me baje, no hago concesiones tales porque soy el favorito de las gradas, ellos lo saben. Consciente que este mundo pertenece a personajes que no caben en modelos y patrones tradicionales. Los que no rebeldes son rebeldes naturales, inadaptados, radicales, no importa cómo les llamen, no paren. Esto es para que voy para los gremios de la calle que se mantienen on fire conectados a mensajes. En sí de largometraje. Mi estilo construido sobre instrumentales pasionales, con rimas graves y fraseos trascendentales. Energías ancestrales me acompañan por lugares. La pasión, sabiduría y genitales. I got it. Esto no es feca, papi. La pasión, sabiduría y genitales. I got it. Eso es lo que tú llevas, niño. I got it. Rap cubano. Rap cubano. Yo, rap cubano en la casa. 1, 2, 3, que ya van 63 años de dolor de nuestra gente. ¿Y sabes qué? Una dictadura radical pisándole, pero nosotros resistimos con los huevos y con la fe. Ya despertaron la gente, están en la calle. Ya despertaron ustedes y ellos lo saben. Ay, ay. Yo,
Yo. Zumba. Yo, vea. 1, 2, 3, que ya van 63 años de dolor de nuestra gente. ¿Y saben qué? Una dictadura radical pisándole, pero nosotros resistimos con los huevos y con la fe. Ya despertaron, la gente están en la calle. Ya despertaron ustedes, que ellos lo saben. Ellos tienen las armas y el terror que los invade. Y nosotros las legiones de soldados bien reales. Que no se pare el foco ni la resistencia. Que no se pare la luz que es nuestra conciencia. La libertad es un camino recto que no tiene vuelta hasta ver a Cuba libre y a la dictadura muerta. Hasta ver a Cuba libre y a la dictadura muerta. Hasta ver a Cuba libre y a la dictadura muerta. Esto no es feca en la casa, escuadrón. Ya tú sabes cómo es rap cubano. Rap cubano. No se violan los códigos. Vergüenza contra dinero. El respeto se gana. Jamás se compra. Escuadrón in the house. Duro, papi. Nos fuimos. Yeah.